Bueno, es muy gratificante, aunque pueda ser un poco triste, pero es muy gratificante cuando uno inicia algo y lo termina. Y es necesario poder terminar unas cosas para luego avanzar en otras. Esta serie, que también nació en pandemia, Graduados en Cristo, una de las series junto con el Querigma, la experiencia del Querigma que tuvimos entrevistados, a la luz de su palabra que todavía, y si le queda todavía más tela que cortar, son las series más longevas que vas a encontrar en el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe. Un canal que además debo decir, para la gloria de Dios, ya llegó a 1000 suscriptores. Un vertiginoso ascenso a raíz, bueno, de bastantes contenidos que se van compartiendo ahí a veces día a día, y a veces semana a semana. Y bueno, como lo he aclarado también, por si acaso alguien escucha esto por primera vez, en estos 123 episodios que ha tenido esta serie, pues hemos hablado de la vida de 123 santos, pero la iglesia tiene miles de santos. Hemos tratado de agarrar una muestra representativa, no sé si la más idónea, no respondió a ningún tipo de criterio en particular, solamente era santos o que más me sonaban de conocimiento mío u otros que también pues no lo podía interpretar que para la gloria de Dios pues tenían algo importante que transmitir dependiendo de cómo eran sus biografías. Eh, todos los santos han sido riqueza para la iglesia y ha sido la voluntad de mi Señor, pues también de colocar en mi espíritu, pues el ya marcar un cierre a esta serie, que cerremos con broche de oro, porque la Madre Teresa de Calcuta, sin duda, una mujer extraordinaria, una mujer de Dios. Hay varias cositas que quisiera ir recogiendo de lo que se pudimos ir leyendo o leyendo o escuchando en el grupo de WhatsApp en torno a la vida de Madre Teresa, ¿no? Primer punto importante, pues siempre pareciera haber algo que marca la vida de los santos, un acontecimiento, un hecho. Y no pocas veces se repite dentro de estos hechos la muerte de alguno de sus padres. Pareciera que esto marca un necesario desprendimiento en torno a crecer y empezar a vivir con una herida como la que tuvo María, que le diría Simeón, más que tenerla fue profetizada por Simeón cuando eh, Jesús fue presentado en el templo, que le dijo, una espada te atravesará el corazón. Crecer con heridas es parte de la vida. A veces no será un padre, a veces será un familiar, será una situación de pobreza complicada, algo que también Madre Teresa conoce y no le es ajeno y le toca pues crecer con una madre abnegada, pero además por lo que entiendo disciplinada. Una madre que le siembra hábitos en sus hijos. El domingo pasado, de que tuve la oportunidad de asistir a misa, la celebró un sacerdote que pasa los 90 años y que justamente el 11 de enero él decía que cumplía 65 años de consagrado de sacerdote. Y él decía que, si no entendí mal, ellos eran 9 hermanos y de esos 9, 6 habían tomado la vida religiosa. Y eso es un fruto interesantísimo, porque a veces nosotros, los padres, pensamos que la mejor riqueza de un hijo es que tenga hijos, que no se quede solo, que siga teniendo hijos y mantenga la prole, el apellido. Pero en realidad yo creo que a medida que uno va entendiendo la vida, además cuando uno ve tantos conflictos que a veces se desprenden hoy entre los padres y los hijos, que si los hijos se van, que si no se queda, que si ayudan, que si no ayudan, porque eso pasa en todas las familias. eh, a veces lo más importante es tener hijos que abracen a Dios desde muy temprana edad y lo lleven como parte de su vida. Y si Dios te regala, porque eso es un regalo, la bendición de tener un hijo consagrado a Dios, no cometamos la estupidez de truncar esa vocación. Seamos fuente y riqueza de lo que Dios nos pueda regalar a través de un sacerdote. Recuerdo una vez un sacerdote que me decía que muchos papás apostaban porque sus hijos tuviesen hijos, pero en la experiencia que él tenía, los hijos que se encargaban mejor de los padres cuando estaban en la ancianidad eran los hijos sacerdotes o religiosas. Y sí, he conocido algunos ejemplos en mi propia vida que han dado fe de esto, ¿no? De dedicarle tiempo, de además ese acompañamiento espiritual que es muy importante en tiempos de vejez. Madre Teresa también es algo, ocurre con ella algo un poco atípico, no muy típico en el siglo XX. No soy experto en lo que voy a decir, pero sí me voy a atrever a afirmarlo, y Dios me perdone si estoy equivocado.
Nosotros en el siglo XX no vivimos tiempos de fundaciones, de congregaciones o de carismas. Sí salen muchos movimientos, sin duda, y salen a cada rato movimientos y grupos por aquí, y grupos de canto, y grupos de danza, y grupos carismáticos. Pero congregaciones como las que nosotros podamos entender, jesuitas, agustinos, carmelitas, franciscanos, etcétera, dominicos, de esa envergadura y sobre todo de esa profundidad teológica que hoy es muy carente en muchos carismas. Esto también hay que decirlo, colocar el ojo en la aguja, ¿no? Ahorita hay muchos carismas que surgen como animadores de vida, o sea, como que fueran recreadores de la vida del cristiano, ¿no? O coaching, o sea, de esos carismas salen unos coaching, unos expertos para la felicidad y para el amor. Pero la profundidad teológica, la profundidad del servicio teológico, donde lo que más brilla dentro de las virtudes teologales, pues es la caridad, ese mirar al otro y hacer, empatizar con su dolor, empatizar con su necesidad. Eso no era común. Y en Madre Teresa vemos a una monja que estando dentro de un llamado, me encanta como el biógrafo lo dice, estando dentro de un llamado responde a otro llamado aún más agudo, un llamado más penetrante que además se exige a sí mismo una mayor renuncia. Hoy escuchaba en un curso que estoy haciendo del padre Javier Oliveira, de un padre argentino que se llama Catequesis para Bárbaros, ¿no? Está en YouTube, casi una hora de charla, es catequesis básica, o sea, cuando él dice para bárbaros es como para predicar a paganos, ¿no? Y tú te das cuenta que aún siendo cristiano, las deficiencias en la propia formación que podamos tener son muy agudas, además preocupa cuando aún con esas deficiencias nos atrevemos nosotros a evangelizar. Eso es un llamado importante de interpelarnos, pero él comentaba que San Francisco de Asís, si no me equivoco lo que voy a decir, porque uno no sé por qué, pero bueno, tira algo propio de una mente que está o muy ocupada o ya está entrando en una edad donde ya no retienes tanto. La duda que tengo es si era San Francisco Javier, que San Francisco de Asís lo lleva a un hospital donde había gente literalmente, pero hedionda, enferma, con heridas, con infecciones. Y él decía, el mismo padre Javier, que da el taller, dice que él mismo cuando fue a un hospital donde había niños con problemas físicos, con malformaciones, y lo dice así, él sintió asco, sintió repulsión, porque es algo natural. O sea, no debemos cuestionar que alguien sienta eso desde el punto de vista humano, porque eso también hay que educarlo. O sea, hay cosas que son propias de gigantes, como Madre Teresa de Calcuta, que veía a los pobres y les sanaba las heridas. Hay que tener un carisma, o sea, un don, una gracia muy, muy especial de Dios, pero otras personas se construyen esa gracia. Y San Francisco Javier dice que, bueno, él vomitó, él no podía acercarse a los enfermos, pero él para obligarse, y esto que voy a decir es un poquito duro, pero es para que se entienda lo que estoy hablando del amor y cómo nosotros podemos en cierta forma no automaltratarnos, sino autoeducarnos y dejar de ser nosotros para servir plenamente a Dios. Yo creo que lo que yo voy a decir en este momento, yo no estaría ni en capacidad de hacer ni un cuarto, ni una décima de lo que él hizo. Pero él para educarse en esto del servicio y ya negarse a sí mismo y obligarse a amar, él agarraba las infecciones donde había pus y las absorbía con su boca y se las tragaba. Y a mí eso me pareció asquerosísimo, ¿no? Lo digo abiertamente y con mucha vergüenza de mí, pero me parecía algo asquerosísimo. Pero él lo hacía porque así aprendió a amar al pobre y a no mirarlo con asco. Ese tipo de mirada yo creo que la tuvo muy, muy bien ejercitada una santa como la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que además de fundar, por eso que el llamado dentro del llamado, funda y se dedica a atender a los más pobres dentro de los pobres. Fíjense que es como lo que hizo Santa Teresa de Jesús. Cuando Santa Teresa de Jesús ya vivía en el Carmelo, ya hace una reforma para profundizar aún más la vivencia de la pobreza, la humildad, la renuncia y el servicio en una congregación que, bueno, tenían sus monjas, pero sus monjas con privilegios. Es como también en otra charla que escuchaba de Fray Nelson Medina, que es un taller para sacerdotes, él decía que los sacerdotes tienen que cuidarse de los dos extremos. Uno de los extremos es lo que yo merezco por mi dignidad, por mi investidura. Como el Papa Francisco dice, los peligrosamente llamados los príncipes de la iglesia. Entonces mucho príncipe, mucho prestigio, mucho clericalismo, y entonces marcas una distancia como que una ínfula de superioridad. Y el otro extremo es la vulgarización de la vida consagrada,
donde entonces yo soy parte de mi rebaño, yo me emborracho con mi rebaño, yo bailo reggaetón con mi rebaño, yo me meneo con mi rebaño, yo tengo pareja y sexualidad porque yo soy un hombre. Y él lo decía así, son los dos extremos, la vulgarización o el clericalismo, ¿no? Caer en una ínfula de superioridad. Y otra cosa que también es importante, más allá de todo lo que ella funda, además me siento orgulloso de ver que del primer país fuera de donde ella estaba, donde ella funda una congregación es mi país Venezuela. Ya esto yo lo conocía, ya que nosotros tenemos presencia de estas hermanas en mi país y fue Venezuela como tantos países le abrió las puertas pues también a la iglesia y al servicio. Pero además de eso me parece importante destacar que ella, más allá de todo este tema del servicio y de todo lo que llegó a fundar, inclusive en muchos países, y motivar a otros a seguirle, ella vivió interiormente una noche oscura que le acompañó por muchos años. Al Padre Pío lo acompañaron 50 años los estigmas. A ella le acompañó por muchos años pues una sensación de que nada de lo que hacía Dios se lo valoraba, de que Dios no la miraba, que quizás no se sentía abandonada por Dios. Eso lo coloca el demonio. Y por eso es que dentro de la fe tiene que haber un principio inquebrantable. Y es que la fe no se trata de lo que sentimos, sino de lo que es. Y eso lo que es que aunque yo sienta que Dios no está, sí está. Aunque yo sienta que Dios no existe, sí existe. Aunque yo sienta que Dios no me ama, Dios nunca ha dejado de amarme. Y no tienes que sentirlo, sencillamente es creerlo y hacerlo parte de ti. Que todo lo que pasa en tu vida, que todo lo que pasa en la mía, está dentro de los cálculos precisos de Dios. Nada es un error. Hay cosas que no serán voluntad de Dios, pero Dios se sirve de todo para que podamos santificarnos y ser grandes personas. Juan Pablo II, papa que conocí y vi especialmente, por eso es que esta serie termina, empezamos en el siglo cero y terminamos hablando de santos de nuestro tiempo. María Teresa de Calcuta también la vi, también pude, pues, inclusive cuando ella fue a la ONU, que no sale acá, una mujer que predicó en contra del aborto, pero frontalmente, y recibió el Premio Nobel de la Paz y le advertía a las naciones la importancia de no aprobar estas leyes diabólicas que se han aprobado en el mundo y que han hecho del ser humano pues una suerte de descartable, de desecho más, vernos como una especie más, como si pisamos una planta y no ver la dignidad del Dios que nos hizo su imagen y semejanza. Entonces, creo que esta mujer maravillosa, beatificada por Juan Pablo no llega a la vida, no le alcanza la vida para canonizarla, pero el Papa que actualmente tenemos en el momento que hago esta grabación, el Papa Francisco, pues es el que tiene el honor en el año 2016 de canonizarla. Y así Madre Teresa de Calcuta entra al gran número al gran banco de mujeres, en este caso, que enriquecen nuestra iglesia y que dan motivación para que otros también aspiren de aquí en adelante a la santidad. Culmino esta serie con esa invitación final. Esta serie a propósito termina, ya posiblemente no la voy a continuar, quizás ni siquiera por lo que me reste de vida. Ya aquí la cierro, aquí la paro. Pero ojalá en un futuro, en siglos, siglos por venir, cuando estemos en el siglo 22, 23 en adelante, ya yo no estaré acá físicamente, alguien se atreva a continuar o enriquecerla, ¿sí? eh, con más santos, darle una continuación, una segunda parte, e incluya a santos del siglo XXI y como Carlos Acusi, por ejemplo, o otros santos, yo lo hice a propósito, cerré con el siglo XX, porque el siglo XXI es un siglo que está en curso y sus santos están en construcción. Hay quienes dicen que quizás este siglo no genere muchos santos, eso lo he escuchado ya en una reflexión sacerdotal, pero que sí mucho de lo que se está haciendo en este siglo va a ser material de formación para un siglo de oro de santidad que se pueda llegar a vivir en el siglo XXII, como lo fue el siglo XVI, como quizás también lo fue el siglo XIII o los primeros siglos de nuestra era cristiana. Entonces yo creo que más allá de eso, estas semillas de fe, esta sangre de mártires, porque muchos de estos santos fueron mártires, pues que nos motiven a creer realmente que la santidad es posible y no ha pasado de moda ni pasará de moda. La santidad es una obligación, es un anhelo que todos los cristianos debemos sentir en nuestro corazón. Sí, cuando le pregunten, y yo lo pregunto a propósito cada vez que doy una charla presencial, ¿quién quiere ser santo? Usted responda yo. Yo sí quiero ser santo.
Una cosa es ser santo, otra cosa es ser famoso. La fama se la dejan a Dios. Si Dios quiere que de ti se reconozca algo de fama, eso se lo dejan a Él. Pero usted y yo luchemos por alcanzar la santidad, que no es otra que vivir eternamente con Dios. Como lo he dicho y con eso termino, la santidad es la ciudadanía del cielo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.